Buenos días, aquí estamos de nuevo en el segundo capítulo de Hexagon. Hoy nuestro invitado es una persona muy especial que lo conozco desde hace chico, y desde que soy chico no recuerdo una imagen de emprendimiento como él. Yo creo que una de las partes de que quisimos emprender nosotros en Syscap es con su ejemplo. Él es Alfonso Romo, él es un empresario independientemente regiomontano, mexicano, y que quiere a México como muchos mexicanos y busca lo mejor para el país siempre. Un gusto, Alfonso, poder estar aquí contigo. Muchas gracias, David. Como mencionabas, nos conocemos desde que naciste, así que es un placer aquí estar contigo. ¿Cómo quieres que te diga? Alfonso, ingeniero, Poncho. Ya todo el mundo me dice Poncho, y los chavos me dicen más Poncho. Cosa curiosa, fíjate, cuando estoy en un concurso compitiendo últimamente, fui a uno porque por mucho tiempo pues no pude por la champa temporal que tuve con el gobierno. Cuando estoy calentando los caballos, los jóvenes me dicen Poncho, y llego a la tribuna y los papás me dicen ingeniero. Le dije, no, díganme Poncho. Así que Poncho o Alfonso, como tú te sientes a gusto. Buenísimo. Pues muchas gracias por aceptar esta invitación y poder platicar contigo. Para empezar, pues más que una entrevista, me gustaría que fuera una charla también. Y para empezar, me gustaría empezar con pues, ver tú qué ves del futuro, del 2021-2022. Ayer fue la toma de protesta de Biden. Con todo este tema de la pandemia que ahorita está crítico, la situación en México y en el mundo ¿tú cómo ves el mundo económico ahorita en el 2021, en el 2022, tanto para México y el mundo? Mira, es una muy buena pregunta y es muy difícil contestarla, y es más difícil contestarla correctamente. Prefiero hablar de tendencias. No hay duda que la vacuna es una gran esperanza. No hay duda que los países desarrollados van a tener mucho éxito porque tienen estructuras, tienen organización para vacunar al 95% de su población. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, Bélgica, todos los países ordenados, Corea, van a tener. Entonces, el solamente tener enfrente ya el remedio quita mucho miedo para poder invertir. Porque el año pasado, que no teníamos esta alternativa, había a dónde invertías. Iba a haber una parálisis sanitaria y una parálisis económica. Hoy las predicciones, si tú analizas, han estado empezando a cambiar hacia el alza. Entonces, más que el 2020, que el 21, hablemos de los próximos 3 o 4 años. Es mucho más correcto. El corto plazo no me gusta. No soy inversionista de corto plazo, soy inversionista de largo. Y de largo, yo creo que vamos a tener un mucho mejor panorama el que pudimos haber descifrado hace 3 meses. Por otro lado, hablando de México, México tiene la gran oportunidad que ya quisieran muchos países obtenerla, es el TEMEC. Si somos inteligentes y no cambiamos las reglas de juego constantemente como lo hemos hecho, y cuando estuve en el gobierno, cuando estuve a cargo de la oficina de la presidencia hasta hace 2 meses, yo siempre he dicho, los países que den mayor certidumbre van a ser los países que capten todo el dinero que existe en el mundo, que sobran trillones de dólares. Trillones. Y México es un destino por el NAFTA. Entonces, si México entiende esta gran oportunidad, no de palabra, de hecho, y damos estabilidad y confianza, o sea, certidumbre, que es confianza, la inversión va a venir a México prácticamente en todos los rubros. Esa es mi opinión. Ahorita que hablas de inversión en México, en los últimos años, pues, lo que hemos visto es pues la inversión no ha crecido en México, y lo que también he leído mucho es que mucha de esa inversión pues era lo que eran también del dinero mexicano, independientemente del internacional, que también es importante, pero también el mexicano. Hoy vemos
pues, entre nosotros, familiares, compañeros, las tendencias es, pues, ¿qué hacemos? Invertimos en México, no invertimos en México. ¿Cómo hacer que ese dinero que separó del mexicano vuelva a entrar al país y que vuelva a confiar y todo eso? Yo no creo que el país, no esté listo. Y hiciste algo, la inversión privada en México siempre ha sido del 100% de la inversión privada, la nacional siempre ha sido el 93%. Pero eso pasa en todos los países. Nadie va a hacer por México, tú me has oído mis declaraciones, lo que los mexicanos no hagamos por nosotros. La inversión extranjera es un complemento. Por eso, perdón que hable de mí, no me gusta, pero todos mis últimos mensajes antes de irme a la oficina fue: ¿cómo le damos certidumbre y confianza a los mexicanos? Porque es el 93% de la inversión privada. Y voy a ir para atrás. Del 100% de la inversión total, solamente el 14% es pública. 85% es privada. Y el 85% es el 93% que te decía, el 7% es extranjera. Entonces, todas las cadenas de valor, todo lo que se está dando en México requiere de miles de empresarios pequeños que estén fortaleciendo a las empresas grandes. Entonces, aquí veo una gran oportunidad de dar certeza, tranquilidad, confianza a todos, al inversionista grande, mediano, al chiquito, al que tiene un ahorro, para que haya un ambiente. Yo siempre le dije, y siempre se lo mencioné al presidente, tenemos que tener un ambiente de entusiasmo. No puede haber desconfianza en un país que requiere tanta inversión. Entonces, yo tendría dos objetivos: darle confianza para que esa inversión nacional crezca, y ¿por qué no? Si la inversión extranjera, en lugar del 7% de la privada, sea 15%, pues eso lo vamos a lograr en la medida que tengamos reglas claras y no las cambiemos constantemente. Yo no veo muchos países para acabar, para ser concreto contigo, si hacemos bien la tarea, no veo muchos países con el potencial que tiene México. Sí. Esto del potencial de México, pues yo me acuerdo, siempre hemos visto, es una población enorme, un mercado muy noble, tenemos de vecino pues a la potencia mundial que es Estados Unidos, y, o sea, tenemos todo y cada 6 años o cada sexenio o cada lo que sea, cada presidente llega con su momento y trae o su gobierno y su ideología. Y yo no entiendo que cada uno de los partidos tiene diferentes cosas y todo, pero mucho lo que se hace uno, llega alguien y lo para, o llega algo y se para. Y yo no entiendo que, y lo que yo veo es que todo el mundo quiere lo mejor en teoría todos debemos de buscar lo mejor para México, sea amarillo, verde, rojo, el que sea, ¿no? Mira, pues vamos a compararlo con otros países, ¿qué te parece? No, los Estados Unidos. Bush papá, Reagan no tiene que ver con Bush papá. Reagan vino a cambiar todo lo que se había hecho en el pasado. Clinton vino a cambiar todo lo que había hecho Reagan, o gran parte, o complementar. Y luego vino Bush, hijo, y nos inventó una guerra en Irak. Y luego llegó Obama, con una agenda totalmente medioambiental, laboral. Y luego vino Trump, que cambió todas las reglas del juego. Y ahora llegó Biden, con otras reglas del juego. Son completamente diferentes. ¿Qué lo cambia? La seguridad y las reglas del juego. Te voy a poner un ejemplo. Aquí tuvimos un problema con los gasoductos. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, ayer Biden acaba de cancelar el gasoducto Keystone, ¿no? que viene de Alaska. En todos lados hay cambios.
Lo que no puede haber cambios en la confianza del país. Y no puede haber cambios constantes en las reglas de juego y sobre todo para atrás. Puede ser un proyecto cambiarlo, pero no todo al mismo tiempo. Entonces, a este país, a México y a América Latina en general, porque si nos comparamos con América Latina, estamos mucho mejor que todos, ¿eh? Con todos los defectos que tenemos. Con todos los defectos. Chile está paralizado, Argentina está quebrado, Brasil trae un problemón, ve a Venezuela, Perú ha hecho mejor la tarea, pero tiene sus retos. Todos tenemos retos. ¿Qué es lo que se requiere aquí? Es que realmente la sociedad, no los partidos políticos, la sociedad madure y realmente actúe con determinación para tener un país grande. Yo veo que la población, no hablo de islas, y déjame darte un ejemplo. Tuve la oportunidad de estar en el gobierno y eso me dio una visión muy clara de qué es el empresariado en México. Y me tocó con el presidente formar el COFINESE, que tu papá me ha ayudado mucho, que fueron consejos estatales para poder empatar las políticas públicas a nivel regional y sectorial. No es lo mismo el Consejo de Empresarios de Nuevo León, con todo respeto, al de Tabasco. Allá no hay empresarios. Hay ganaderos, hay agricultores, o hay... ¿Sabes dónde se hace el dinero en el sureste? En obras de gobierno. Pero empresarios no hay. O sea, Nuevo León, Jalisco, son una isla dentro de un país con grandes contratos de modernidad. Entonces, el reto de México es conectar esos Méxicos y entender todos esos Méxicos para que realmente tengamos y aprovechemos el potencial de todo el país. Pero te pongo otro ejemplo. El sureste está abandonado. ¿Por qué está abandonado? Porque por 80 años no lo conectamos y no le pusimos energía. Pongo el ejemplo. ¿Por qué creció Nuevo León en 1930 y tantos, 32, 33? Porque tuvo gas. ¿Qué le pasó al Bajío en los últimos 14 años? Crecía al 1 o 2% por año. Hubo gas y empezaron a crecer al 10, al 12. ¿Por qué no hemos llevado el gas al sureste y lo tenemos? Déjame no hablar de esta administración, no hemos hecho nada en los 40 años. Cuando hice el plan al presidente Fox le propuse, hay que manejar el sureste como un país independiente, y son 40 millones de habitantes, 50, que los tenemos, que no consumen. El 80% del consumo está en 4 o 5 ciudades, no puede ser. Entonces, tenemos un presidente que, como hicimos el plan de nación, que todos cabemos, cada quien en sus circunstancias. El potencial es enorme. Pero te la voy a voltear. Hace rato me mencionabas tú que tienes muchos amigos que tienen mucho dinero en la bolsa y en bienes raíces. Eso no es crear un país. Ese dinero debe estar en las nuevas tecnologías, apostándole a los nuevos emprendedores. Yo te aseguro que del dinero de tus amigos o de los amigos tuyos y míos que tienen dinero, menos del 1% va a proyectos de emprendedurismo y de innovación. México es un país de cero riesgo. Tienen rentas. Tenemos que cambiarlo. Hay un libro que estoy leyendo que te lo recomiendo que se llama 21 Lessons for the 21st Century. Este mundo ya cambió. Ya cambió. Por cierto, les acabo de comprar 3 libros y mandárselos a mis nietos para que lo lean. Porque no tienen ni idea de lo que está pasando. Ni yo tampoco. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Qué estoy haciendo trayendo jóvenes que le entiendan? Porque yo no lo entiendo. Y mira que yo me meto en negocios y invierto. Y es muy difícil atinarle a los negocios nuevos. Siempre tardan más. Pero tiene que haber una vocación de invertir, pero invertir para transformar. Si no, nos vamos a quedar haciendo edificios y rentando casas. ¿Verdad? Claro. Y eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que admiro del TEC. El TEC habla mucho de emprendimiento,
Pero me decía el otro día una estadística que solamente el 1% o 2% de los muchachos del TEC se van al emprendimiento. Pues algo estamos haciendo mal en el sector financiero para apoyar a esos emprendedores. O en el perfil del inversionista tiene que empezarse a animar a modernizar a México a través de las inversiones. Totalmente. Ahorita que mencionabas del emprendimiento y de los jóvenes, a mí me tocó participar justo antes de la pandemia en un programa, una aceleradora de negocios muy padre en la Ciudad de México, se llama 500 Startups. Y para darte a mejor no estás enterado, pero en esta aceleradora, nosotros como CISCAP, había también otros, de otros países, pero había otros 4 mexicanos. Uno que la está rompiendo, que da terapias en línea. Oye, nadie lo conoce, nadie, pero súper exitoso, son 2 hermanos. Otro, una fintech, otro que está revolucionando la industria de la educación. Y así te vas cada uno, y aparte el equipo de 500 Startups apostando a los emprendedores. Nosotros en CISCAP hoy somos 17 personas, la mayoría jóvenes. Y pues a final de cuentas son 17 empleos que estamos generando, y creo yo que, deja tú generando empleo, creo que somos un equipo y al contrario también estamos independientemente haciendo crecer al equipo económicamente, también profesionalmente. Nosotros constantemente estamos tomando decisiones al mismo tiempo y creciendo al mismo tiempo. Y sin duda estos emprendimientos son una parte esencial de la economía. Así como estoy yo, te aseguro que hay otras miles de otras empresas afuera queriendo emprender. Y pues no hemos visto aquí en México también como que en Estados Unidos tú llegas a Silicon Valley y casi te regalan el dinero por emprender. Oye, tengo esta idea y aquí está el dinero y sin miedo al riesgo. ¿Qué podemos hacer o qué le puede, no sé si es a nivel público o a nivel privado para poder empujar? Yo lo que te recomiendo a corto plazo es que te vayas a Silicon Valley con todos esos fondos, hagas una relación y les lleves los negocios de los mexicanos y que inviertan los extranjeros, porque los mexicanos no van a entrar a corto plazo. Es lo que yo he hecho. Yo he levantado el dinero afuera, no aquí. En negocios nuevos aquí todo el mundo le da pavo. Te dice qué maravilloso, qué extraordinario. Me he ido a ver los grandes fondos, todos los fondos de Venture Capital, y cuando tengo un negocio voy y lo presento. La habilidad tuya de tu negocio es dónde están esos fondos, en Estados Unidos, en Japón, en Canadá, porque están ávidos, en Israel, ávidos de encontrar oportunidades, y el dinero lo vas a encontrar. El dinero lo encuentras, lo que necesitas son proyectos sólidos. Todos estos muchachos, conozco esta iniciativa de los 500 y también conozco lo que ha hecho este banco japonés, ahorita se me fue el nombre, que han invertido muchos, sí, se me fue el nombre. Es muy grande, startups en México. Cuando ven uno SoftBank, ¿no? SoftBank. Cuando hay dinero, cuando el negocio tiene un futuro prometedor, el dinero no es problema. El dinero es un commodity. Va a ir donde florece más. Entonces tu reto va a ser identificar esos negocios e irte a cualquier parte del mundo a traerle dinero, ayudarles a traer dinero. Uno quisiera que fuera mexicano, ¿eh? No, o sea, yo... no, bueno, tú inténtale. Sí, pero la realidad es... La realidad, qué bueno que los mexicanos, algunos le van a entrar, por eso te digo, pero el 90% va a ser de fuera, el 10% va a ser de mexicanos. Y en la medida que vayas teniendo éxito con los mexicanos, vas creando una historia de éxito para que otros mexicanos. Pero en los startups, en los ventures, 1 de cada 40 tiene éxito. Entonces tienes que ser muy inteligente en identificar el negocio, que el management sea muy honorable, muy profesional y que tengan reglas transparentes desde el primer día. De acuerdo. Y en este tema del emprendimiento, Poncho, como empecé al principio de la entrevista, pues tú eres un emprendedor nato desde que estabas en el TEC. Y uno piensa también cuando estamos ahí yo me acuerdo, yo estoy en Babson, que emprender era, pues te pasan los libros de Shoe Dog, el de la historia de Nike, y vas y te dicen que emprender no es fácil, y lees la historia y como que la lees y hasta que no la vives, te das en cuenta que es duro. Y una de las cosas que le pasa a muchos los emprendedores es fracasar. O sea, o no fracasar, o tropezarse es la palabra. Y hay gente que no le gusta fracasar, o le gusta tropezar, o se lastima y se para.
Y yo lo que he aprendido es, pues te paras, aprendes qué pasó y para adelante. Me imagino que tú también tuviste tus tropiezos. Muchos. Háblame de eso, ¿cómo te fue? O ¿cómo le hiciste para levantarte? Mira, hay un libro que te voy a recomendar, si ya lo has leído, que se llama Startup Nation. Es de los mejores libros que he leído. Es sobre por qué Israel, un país de 11 millones de habitantes, saca más negocios de $1 billón al público que otro país. ¿Por qué? Léelo. Pero ahí hay, no voy a escribir todo el libro, pero te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué los israelitas son tan emprendedores? Porque en su vida todo el tiempo están jugando con el riesgo. Porque entran al ejército desde los 17 años y se están jugando la vida todos los días. Y no tiene un ejército enorme, es un ejército horizontal, no es piramidal. Y tienen que estar tomando decisiones en el minuto porque no se los echen los árabes. Entonces el nivel de riesgo ellos no les importa. Arriesgan la vida todos los días. Corea, el libro lo menciona, la cultura coreana es de miedo al fracaso. Corea es muy grande con los grandes grupos, pero no hay tanto entrepreneur chico, porque hay una aversión al riesgo total. Pero Israel ha creado, desde que nació, pues ha estado sobreviviendo, y lo único que tienen es talento. Son 9 millones o 11 millones de habitantes y hay 400 de árabes y musulmanes que lo quieren desaparecer. Pues se les tiene que ocurrir muchas cosas para sobrevivir. Entonces, es una actitud de vida, es una filosofía. A mí nunca me ha dado miedo, hablando de mí, para mí ganar, me he equivocado muchas veces en la vida, he tenido problemas financieros fuertes, tú lo sabes. Pero bueno, he tomado los riesgos y no me da miedo. Primero, no me importa lo que digan de mí. Porque si yo actúo moralmente correcto, no me importa, me equivoqué. ¿Por qué? Porque tomo riesgos, porque me gusta la innovación y porque me gusta estar a la avanzada. Y no me importa miedo. O sea, a mí me educaron a, se gana y se pierde, es como el deporte, se gana y se pierde. Y un gran consultor mío, yo creo que ha sido el mejor consultor que he tenido en mi vida. Se llama el doctor Eli Schleifer. Ya murió, que en paz descanse. Lo conocí cuando yo estaba en cervecería. Okay. Cuando empecé a comprar los negocios, como tú sabes, de Coca y los Oxxos. Me tocó hacer muchas cosas a los 28 años. Era yo intrapreneur. Luego salí. Y uno de mis primeros negocios fue la compra de cigarrera moderna, ¿te acuerdas? Una gran oportunidad financiera. Y tuve muchos problemas. Y me decía él, Poncho, porque entré en quién controlaba la cigarrera, los ingleses y yo. Nosotros tenemos la mayoría. Y ellos la querían manejar como una subsidiaria, pues no me dejé. No, tú sabes cómo me atacaron, ¿no? Y me dijo una cosa, me dijo, Poncho, if you are morally right and legally right, the hell with the opinion of the rest. Y la otra, a good soldier has to know how to win, lose, and win again. Pues no hay que tener miedo, porque todos ganamos y perdemos todos los días, nada más que muchas veces no te das cuenta. Y el carácter se forja en la vida, y el carácter es lo que te va a hacer triunfar o fracasar. A mí, yo siempre he dicho en las universidades que tengo, si no hay disciplina y coraje, ¿qué les educan a los niños? Con todos los cambios tecnológicos, ¿qué? Porque no le tengan miedo a cambiar de chamba. Vamos a cambiar de chambas muchos y de tipo de negocio. Los negocios los tenemos que transformar y en la transformación nos vamos a equivocar. Y empezar otro, pues no hay que tenerle miedo. El mundo es muy cambiante, entonces hoy, con tanto cambio, más vale que les guste el riesgo, ¿eh? Porque va a ser un mundo de cambios constantes. Y solamente los valientes van a salir adelante. Ahora, también necesitamos muchos empleados. Que no todo el mundo tenemos por qué tener riesgo. Hay gente que vive muy a gusto y son los que tú y yo necesitamos para que nuestras ideas florezcan. Entonces, no tiene que ser un mundo
miles y miles y miles de emprendedores. Ojalá tuviéramos millones de emprendedores, ¿no? En el país lo cambiamos en 2 minutos. Pero no todo el mundo tiene el carácter para no tener aversión al riesgo. El dinero es muy miedoso también, porque cuesta mucho trabajo hacerlo, ¿verdad? Y te voy a dar otra información. Con muchos hombres de negocios que tienen mucho dinero, que hicieron venture capital, que ganan mucho dinero en sus fondos. El dinero es de fondos, de pensiones, no el dinero personal de ellos, ¿eh? Hay muy poca gente que yo conozco que invierte su propio dinero. Maneja dinero, ganan dinero, pero su lana lo meten en lo más seguro del mundo. Entonces, los grandes, como Bill Gates, son muy pocos. Las historias de éxitos, Bill Gates es uno, pero nunca, nadie estudiamos los 100 que fracasaron, que quisieron ser como Bill Gates. No hay tantos. Entonces yo creo que esto que estás haciendo de acercar capital a los emprendedores y que los emprendedores se comporten a la altura de cumplirles a estos inversionistas, los tienes que animar porque el camino al éxito es muy doloroso. Y tienes que escoger muy bien esos muchachos que no le tienen miedo al fracaso. Muy importante en tu análisis de negocio. ¿Sí? Por eso es que yo prefiero compañías con muchachos de 30 a 35 años que ya han fracasado, que ya me demostraron que tienen el carácter para no rajarse. Sí. De acuerdo, Poncho. Oye, Poncho, y una última pregunta. Tú, pues hace, como dices tú, hace 2, 3 meses saliste del gobierno. ¿Cuántos años tienes ahorita? 70. 70. Y creo que viene la edad dorada, como diría mi papá, ¿no? Pues más vale. ¿Qué se viene para Poncho? O sea, yo también, creo que también las personas de tu edad, uno se tiran, ya podrían tirarse a la hamaca y ya retirarse, y a ti que te gusta la equitación y pues montar y ver los caballos y qué padre, o leer o lo que sea, yo me queda claro que tú no eres una persona quieta, ¿qué se viene para ti? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda y última es, pues ya, pues tienes una gran trayectoria, ¿cómo te gustaría que fuera recordado? No sé cómo explicarlo. O sea, ¿qué te llevó a hacer esto que has logrado, ¿verdad? Mira, la primera pregunta, ¿qué hay para adelante? Mi vocación son los negocios. Mi vocación no es la política. Yo le acepté al presidente que iba a estar 2 años. Lo ayudé por muchos años. Me desprendí muchos años de los negocios. A partir del 2012 lo empecé a ayudar. En el 2015 muy activo. En el 17 me tocó hacer el plan de nación, como tú sabes, tiempo completo. Viene la transición, vienen estos 2 años, pero siempre le dije, me encantó ser un puente entre el sector privado, la clase media con el gobierno. Me encantó poder equilibrar muchas decisiones. Me dio mucha satisfacción. Me gustó mucho lo que más me gustó del sector público es que en el sector público, cuando tomas unas decisiones, afectas para bien la vida de miles y miles y millones. O evitas que haya un daño a miles. Entonces eso es muy bonito. Te lo digo, me encantó. No lo había yo descubierto, me encantó. Pero no es mi vocación. Entonces, yo no quiero, no me interesa ser presidente, nada. Cero. Me lo han ofrecido en el pasado, nada. Esta es mi vocación. Hoy, en los próximos años, pienso retomar mi vocación, que son los negocios, y tratar de crear algo nuevo y revolucionar lo que ya tengo, ¿no? Y ver qué oportunidades hay. Y también he empezado algunos negocios de cero. En el sector salud, entrepreneur de cero, que no se ve muy bien. Por otro lado, tampoco puedo divorciarme del gobierno.
tengo una relación personal cercana, de cariño con el presidente, quedé de ayudarle, de seguirle ayudando con este puenteo del sector privado. Vamos a ver qué sucede. Creo que Tatiana es un gran elemento, pero si se necesita ayudar, muchos me siguen buscando, porque le entiendo adentro y le entiendo afuera. Entonces vamos a ver en la medida que yo pueda ayudar, siempre lo he hecho desde Salinas, voy a seguir ayudando. Entonces, eso es lo que yo pienso hacer. Espero que en los negocios haga algo nuevo, diferente, ojalá. La segunda pregunta, ¿cómo me gustaría ser recordado? Pues no me interesa. Te estoy hablando con el corazón en la mano. A mí me interesa que me recuerde muy bien mi familia y mis amigos. El resto no me importa. Y te lo digo sinceramente. Como tampoco me interesa el poder. Y lo demostré ahora. Tuve 2 años, una posición privilegiada. Salí con 2 cosas de satisfacción. De gran amigo del presidente, que todo el mundo se pelea con todos los presidentes históricos, y el sector privado y la prensa me despidieron extraordinariamente bien. ¿Lo viste? Esto no existe. Me decía el otro día Líbano Sáenz, que fue brazo derecho de Zedillo, y me decía Luis Telles, que estuvo con Salinas, de Chief of Staff. Me dijo, Poncho, nadie ha salido tan bien. ¿Por qué? Porque fui a cumplir lo que mi puesto es. Era jefe de la oficina de presidencia, pero es el servicio público. Me dediqué a servir y me gustó mucho. Pero ya dejé eso, ya que la gente lo juzgue. Hoy, que me juzguen mis hijos, que mis hijos triunfen, no me necesitan ya tanto, los apoyo en lo que quieran, los he educado muy independientes, tener una familia ejemplar, amigos, conservarlos, que siempre los he conservado. Y lo demás, ¿sabes qué? Es muy relativo. Te voy a poner el ejemplo, muy interesante. Hace 3 días, todo el mundo hablábamos de Trump. Y ahora todo el mundo hablamos de Biden. Hace 4 años hablamos de Obama. ¿No se acuerda? Felipe González, que hizo un gran bien en España. Leí su libro, y su libro dice, nosotros los expresidentes somos como los jarrones chinos, servimos de decoración. Entonces, esto ya acabó. Vamos a ver qué legado y qué muestra y qué dejamos los próximos 10 años. Ya lo que pasó, ya pasó. Ahora vamos a ver si tengo el mismo éxito a los 70 que los tuve a los 40 y los 50. Me siento muy confiado, me encanta trabajar, me gusta meterme en cosas. Entonces, vamos a ver qué pasa. El legado es ese, de una familia como la que tengo, ¿no? Responsables, que estén formando sus buenas familias, una esposa contenta, amigos como tú, como tu papá y yo, que somos amigos de toda la vida, en las buenas, en las malas, en las regulares. Si eso se logra, ¿qué más quieres? Ayer me hizo una reflexión, perdón que hable tan rápido, una reflexión. Pilar Cepeda es el alma del hípico. Trabaja 15 horas diarias, tiene 75 años. Y me decía, porque había estado platicando con sus hijos, y me hizo una reflexión. Les decía yo a mis hijos, en la vida, cuando nos vamos, no nos llevamos ni el cuerpo. ¿A qué vino? Me encantan los negocios, estuve en la política, he sido jinete olímpico, me gustan mucho los caballos. He vivido una vida muy equilibrada. He tratado de hacerle daño a nadie, no he tenido problemas como todos hemos sostenido. Pero si esto sigue y mi familia me recuerda como un buen padre y un buen esposo, mi esposa, y buen amigo, mis amigos, ¿qué más quiero? ¿Y por qué te lo digo? Porque si tú lees la vida de los grandes hombres, Alejandro Magno, Napoleón, Hitler, Churchill, para mí Churchill es extraordinario. Y la pregunta es, ¿y dónde están sus hijos?
Margaret Thatcher, De Gaulle, Mussolini, qué horror. ¿Dónde está? ¿Qué dejaron? Buenas biografías. ¿Y la esencia? ¿Dónde está? Totalmente. Muchos amigos tuyos y míos de aquí, pocos se han preocupado de que las siguientes generaciones no se peleen. Los que se preocupan, pues un reto es, para mí, el reto empieza en tu casa, ¿no? Afuera es folclore. Ya lo que hice con el presidente, no unos que dicen que no dicen, tú sabes, no me importa. A lo mejor empieza es tu casa. Lo hice, lo que hice fue porque yo creía, estaba convencido que México necesitaba un cambio. Y si no hubiera habido este cambio, no sé si estaríamos aquí platicando tú y yo, con los defectos que podemos tener. Entonces, ¿cómo me gustaría ser recordado como cada quien quiere recordar? Pues muchas gracias, Poncho. La verdad es que, como siempre te lo he dicho, es para nosotros una inspiración tener emprendedores, como dices tú, donde independientemente de los negocios que tengan, tú en tu tiempo, y como te escuchaba, pues tienes también mucho tiempo dedicándole a la vida pública o a México, en el sentido de que independientemente con cualquier presidente, escuché Fox, escuché Salinas, siempre has estado ahí metido. Entonces, qué padre tener tus negocios, también dedicarle tiempo a tu país, y por último y bien importante, la mejor empresa que es tu familia. Y el deporte. Y el deporte. El equilibrio. El equilibrio total. El equilibrio. Totalmente. Entonces, muchísimas gracias y que vengan los mejores años. Y la última, si tienes entrepreneurs con buenos negocios, pues aquí tienes a alguien que le puede entrar. Dale. Así es que bienvenido. Buenísimo. Muchas gracias, Poncho. Contrario, muy amable. Gracias. Un gusto platicar contigo.